Shh. Escucha, hay algo debajo de la cama. La bruja de las tres cruces. Me gustaría contarles una historia. Y para empezar, desde niña he tenido varios sucesos inexplicables. Y algo muy importante que les quiero decir es que en mi familia, por parte de mi papá, trabajan ayudando a la gente que la está pasando mal o tiene algunos problemas. Claro, siempre con magia blanca, o eso creía yo. Hasta que comenzaron a prepararme, me di cuenta que no había magia blanca ni magia negra, solamente magia. Todo de la mano de algún ser. Mi vida siempre había sido normal. Trabajaba como la mayoría de las personas. Tenía amigos, iba a la escuela e incluso tuve mi propia familia. Ahora soy madre soltera y me dedico a ayudar a las personas que me necesitan. Pero lo que les vengo a contar es de cuando empezaba. Mi falta de experiencia me hizo meterme con entidades que no podía controlar. Tuve que pedir ayuda desde Veracruz. Mis padres, abuelos y tíos son de allá. Mis hermanos y yo no fuimos nacidos en Veracruz, pues mis padres, al saber que estaban esperando a su primer hijo, tomaron la decisión de irse de ahí. No querían que nosotros creciéramos cerca de esas cosas que realizaban ellos. Pero fue inevitable. La magia y los dones venían de generaciones atrás en mi familia. De mis hermanos, soy la única mujer y la única que nació con el don de mirar, escuchar y sentir cosas que no son de este plano. Ahora ya me considero alguien con mucha experiencia y vengo a contarles lo que me sucedió en mis inicios de bruja. Antes de dedicarme a esto, trabajaba normal, tenía a mi pareja, vivía una vida como cualquier otra. El problema fue cuando supe que estaba embarazada de mi primer hijo. Ahí fue donde creo yo había despertado el don. En las noches, comenzaba a despertarme por las madrugadas, escuchando una voz de una mujer que me llamaba. Algunas otras veces me levantaba por las noches, aún dormida. Esto no lo recuerdo yo, pero mi pareja era el que vivía todo lo que hacía dormida. Incluso tuvo que asegurar las puertas y ventanas, porque decía él que trataba de salir afuera, en plena madrugada. Y al despertar, me preguntaba que por qué lo hacía. Sin yo entender lo que me decía, comenzaba a contarme lo que pasaba cuando me levantaba por las noches, porque yo no tenía idea de lo que hacía. Así comenzó todo. Al nacer mi hijo, todo se volvió más y más extraño. Ahora, las voces que escuchaba de la mujer eran a gritos, despertándome de repente en medio de la noche. Y mi hijo se encontraba tirado en el suelo, pegado a la puerta de la habitación. Eso me asustaba y temía que algo le pasara. Comenzaba a tomar medidas, pues sabía que había cosas afuera. Incluso había escuchado de brujas que se llevaban a los bebés por las noches, y más si estos no estaban aún bautizados. Comenzaba a poner tijeras en forma de cruz en puertas y ventanas, y en la cabecera de la cama colocaba unos hilitos benditos, de esos que te dan en Semana Santa. En cada puerta colocaba un bote de agua. A mi bebé le comenzaba a poner su ropita al revés. Eso ayudaba un poco, pues todo se calmaba en unos días, pero siempre volvía más y más fuerte. No solo batallaba con las brujas, sino también con nahuales. Todo eso lo supe por mi madre, porque le contaba, y ella se lo contaba a mi tía. Ella decía que eso pasaba porque un niño hace fuerte a una bruja, pero más fuerte la hace si era de alguien que tenía un don. Por eso comenzaron a suceder cosas extrañas, cuando supieron que estaba esperando a un niño. Pasó el tiempo, y en mi segundo hijo, las cosas empeoraron aún más, al punto de dañarme físicamente. Yo, para serles sincera,
Nunca supe que tenía un don, hasta que en una visita de unos familiares de Veracruz me lo dijeron. Me comentaron el por qué pasaba eso y que necesitaba prepararme, porque tenía un don. Y ahora ellos no solo querían a mis hijos, sino también a mí. Me dijeron que lo pensara y que los llamara, porque sí era muy importante que lo hiciera. La verdad, no quería meterme en esos asuntos de brujería, ni nada espiritual. Pero con el tiempo, me fui convenciendo, porque cada vez las brujas y nahuales me iban consumiendo cada vez más. Así que tomé la decisión de prepararme y adentrarme al tema de la brujería. Me fui a Veracruz por un tiempo, y en ese tiempo viví muchas cosas que si me lo contaran, no la creería. Al regresar de casi 2 años de preparación, mi vida cambió. Perdí muchas cosas y tuve que sacrificar otras. Mi pareja se fue. Me perdí 2 años de la vida de mis hijos. Perdí casi todo, pero todo valió la pena. Ahora soy una mujer nueva, que si me vieran, parezco una joven aún. Sé que todo tiene sus consecuencias, pero ya no me puedo arrepentir. Cuando regresé, sabía cómo revertir hechizos, salaciones, invocar, leer tu vida e incluso contactar con seres de otra dimensión. Yo creía estar preparada, pero no fue así, pues me topé con algo que no pude controlar. Cuando regresé, decidí tomar un trabajo temporal, en lo que veía cómo le haría para rentar un lugar donde pudiera trabajar lo mío. Así que tomé un trabajo en una plaza cerca del centro de la ciudad donde vivía. Era un local donde vendían medicina naturista. Ahí fue donde me di a conocer. Las personas llegaban buscando algún medicamento natural que les pudiera ayudar para algún problema que tuvieran. Ahí es donde yo les ayudaba, a darles algún remedio, y a los días regresaban con algún familiar o amigo para que les diera algo también para curarlos. Pasaba el tiempo y comenzaba a darme a conocer. Junté un dinero con el tiempo para rentar una casa y establecerme, pues ya me creía lista para empezar a curar. Las personas llegaban con males, salaciones, o algunas venían para que les ayudara con algún amarre, hechizo, o para saber de su futuro. En ese trabajo, si se me puede llamar así, se ven muchas cosas, algunas que ni se imaginan. Una tarde, llegó una señora con el semblante demacrado, buscando mi ayuda. Al verla la pasé y comencé a leerle las manos. Cargaba una vibra muy pesada. Me comentó que buscaba a su hijo, que estaba desaparecido. Llevaba 4 meses que no sabía nada de él y que se encontraba desesperada. Le comenté que no se preocupara, que haría lo posible para saber dónde estaba. Le pedí que me trajera una fotografía de su hijo, junto con una prenda de él, y que al día siguiente me buscara para darle una respuesta. La señora regresó después de 2 horas, con una foto y una camisa que era de sus favoritas. Al dármelas me dijo que hiciera lo posible y que no importara lo que cobrara, con tal de regresarlo. Esa fue una de las peticiones más fuertes que pude tener, y donde más me habían ofrecido dinero. La señora me dijo que venía de una familia adinerada, de los Altos de Jalisco. Había intentado buscarlo por medio del gobierno y por otros medios más. Le dije que sí, que haría lo posible por encontrarlo. Cuando terminé de atender, me esperé a la hora adecuada y comencé a hacer el ritual para contactarme con el espíritu que me ayudaría. En un papel comencé a escribir su fecha de nacimiento, su nombre y la fecha en la que desapareció. En otra hoja puse una oración para invocar al espíritu. Envolví las hojas en aluminio y junto con unas hierbas y líquidos le prendí fuego, haciendo símbolos con las manos
y diciendo una oración de invocación 7 veces. Se los comento así, porque no les puedo decir específicamente lo que hice. Son cosas que no cualquier persona lo pudiera controlar. Al quemarse, salió una respuesta que decía sacrificio. No lo entendía. Creí que me daría la respuesta de dónde estaría. Llamé a mi tía, preguntando que por qué me había salido eso. Me preguntó el motivo de por qué lo había hecho. Le dije todo, y el por qué había venido la señora a buscarme. Mi tía me dijo que me esperara para mañana, y que mañana me ayudaría. Me dijo que mañana le llamara después de las 4 de la madrugada para poder darme una respuesta. Así pasó todo el día. Cuando la señora volvió, le dije que me esperara un día más, porque necesitaba una respuesta de Veracruz. La señora, un poco pensativa y con un rostro preocupante, dijo que estaba bien, que mañana volvería por la tarde para saber la respuesta. Por la madrugada volví a contactar a mi tía. Le pregunté que si sabía por qué había salido ese mensaje. Ella solo me contestó que mejor dejar ese trabajo así, que todavía no estaba lista para meterme con algo de esa magnitud. Le pregunté que por qué, que a qué se refería con eso. Solo me dijo que para meterme con una entidad así, no solo necesitaba años de experiencia, sino también ayuda de grandes brujos. Para serle sincera, no entendía a qué se refería. Así que le pregunté a un brujo viejo que conocía. Era viejo amigo de la familia. Él me dijo el por qué había salido eso. Me comentó que esa persona que buscaba la habían entregado a un sacrificio en un ritual satánico y que él ya estaba perdido. Y la persona que lo había entregado era alguien muy cercano de su familia. Que eso era todo lo que podía ver, y que si necesitaba saber más, necesitaba meterme más a fondo. Mi tía ya me había avisado que no era conveniente para mí meterme con ese trabajo, pues ya no había nada que hacer ahí. Al día siguiente volvió la señora, buscándome, pidiéndome la respuesta. La pasé a una habitación, donde realizaba los trabajos de brujería. Le pregunté que si estaba segura, que quería saber lo que había pasado con su hijo. Que en realidad no iba a ser nada bueno. Ella, con un tono más molesto, contestó: dime, que para eso te estoy pagando, ¿no? Quiero saber qué le pasó a él, o quién lo tiene. Nosotros somos de una familia muy poderosa, y no tendremos piedad para los malditos. Le dije que tomara asiento, mientras le trataba de explicar lo que había pasado con su hijo. Todo lo que me había dicho el viejo brujo. Pues mire, señora, el trabajo que realicé, salió la palabra sacrificio. No salió más. Pero me contacté con otros brujos, y el resultado salió que su hijo fue entregado a un sacrificio satánico, y la persona que lo entregó fue algún familiar suyo. No sabré quién o cómo, pero lo que le puedo decir es que ya no podemos hacer nada. La señora comenzó a llorar, en silencio. Casi como amenaza me dijo que quería saber quién era el que le había hecho eso, que quería saber todo, y que quería vengarse por lo que le habían hecho. En realidad, no sabía si ayudarla o no, pues mi tía me había dicho que era peligroso, porque eran entes con los cuales son muy difícil controlar. La señora, sacando un fajo de dinero, lo puso en la mesa. Me dijo: ni mi esposo, ni nadie quiere ayudarme. Todos me dicen que lo deje así, pero con ellos o sin ellos, quiero saber quién lo hizo.
y quiero vengarme. Así que tú me vas a ayudar. La verdad, necesitaba el dinero y lo que me ofrecía era bastante y me podía ayudar con muchas cosas. Sin pensarlo mucho, acepté. Al cabo, ¿qué podría salir mal? Ya había realizado trabajos algo parecidos. Le dije a la señora que necesitaba algunas cosas que me consiguiera. Le di una lista de todo lo que necesitaba. Algunas hierbas, líquidos, una cabeza de cerdo, algunos alfileres bañados en cera de vela negra y algunas otras cosas más. Le dije que eso lo ocupaba para el jueves, específicamente el jueves, que tendría todo listo para comenzar. La señora me entregó el dinero y con una sonrisa se fue. Al pasar los días, fui preparándome con oraciones y rituales de protección para el esperado día. En mi cabeza solo pasaba el por qué me había dicho mi tía que no lo hiciera. Tal vez ella miraba algo que yo no, o solo ella creía que todavía no estaba preparada. No lo sé. Lo único que sabía es que necesitaba el dinero que la señora me había pagado. Me iba a caer súper bien. Al llegar el día, la señora se presentó a primera hora. Las demás citas que tenía las pospuse, pues ahora lo importante era el trabajo de mi clienta. Le dije que me diera las cosas y que la esperaría a las 12 de la noche, que ahí no faltara, pues ahí le diría toda la verdad. Cuando la cliente se fue, comencé a preparar todo. El patio de la casa sería el lugar donde se realizaría el ritual. Pasó el día normal y a las 12 en punto tenía aquí a la señora, afuera de mi casa esperándome. Le dije que pasara, que ya casi estaría todo listo. Apagamos los focos hasta quedarnos en completa oscuridad, con las velas colocadas en cada pico de aquel pentagrama, puesto en el piso y en medio la cabeza del cerdo, rodeándola así con figuras de algunas entidades que no puedo decir sus nombres, pero tal vez se imaginarán de qué les hablo. Comenzamos el ritual. En plena oscuridad, solo alumbraban las velas. Mientras decíamos rezos, invocaciones, le pedí a la señora que cerrara los ojos y que escuche lo que escuche, no los abriera, hasta que yo le dijera. Entre rezos, se comenzó a escuchar a lo lejos un chillido de cerdo, que cada vez se acercaba más y más. El ambiente comenzó a ponerse caliente. El aire comenzó a faltar, como si te metieras a algún lugar, algún cuarto, donde no haya salidas ni ventilación, y adentro se estuviera incendiando. El humo se metería a tus pulmones, impidiéndote respirar. Le dije a la señora que abriera sus ojos para que viera con ellos que esto era real. Cuando los abrió, su mirada se formó de terror al ver cómo la cabeza del cerdo estaba en llamas y soltando chillidos mientras se quemaba. Un olor putrefacto inundó el lugar. Ella sin poder moverse y sin poder hablar, su mirada muerta de miedo, podía ver cómo su alma se iba desprendiendo poco a poco. Rápido, con una cobija mojada, tapé la cabeza de cerdo, pues las llamas estaban alcanzando gran altitud. Apagando todo, le dije que ya estaba listo. Asegurándome que todo estuviera completamente apagado, quité la cobija y en la boca del cerdo había colocado un envoltorio con una hoja en blanco que cuando la saqué y la desenvolví con unas letras, como si las hubiera hecho con ceniza, decía el nombre de su esposo y otras cosas que permanecerán en privado.
Lo que les puedo decir es que le comprobé con hechos lo que le habían hecho a su hijo, y también la persona que lo entregó, que fue su propio padre. La señora, inmóvil y aún con miedo en su cara, se soltó a llorar. Entre llantos me dijo: si él lo hizo, lo tendrá que pagar. Ahora sé de dónde viene tanta riqueza, y que a pesar de que hubo varias veces que habían intentado desvivirlo, nunca podían acabar con él. Le expliqué a la señora que él tenía un ángel negro. Para ser más directa, a él lo cuidaba un demonio, y que si había desvivido a su hijo, fue porque el demonio se lo había pedido. La señora me dio la orden de regresarle el mal que le había causado a su hijo, y que eso jamás se lo iba a perdonar. Me preguntó que cómo podía vengarse, y que por dinero no había problema, que cobrara lo que ella quisiera. Así que le di opciones. Le dije que si quería vengarse, y que si quería que sufriera, le diéramos el peor de su muerte. Le pedí una foto de él, ropa interior, y que si podía, consiguiera un mechón de cabello de él. También un poco de tierra de panteón, y las flores de una tumba, pero que las flores tenían que ser frescas, que buscara tumba por tumba para conseguirlas, y que en un bote de basura buscara restos de comida, que después le explicaría el porqué. Le dije que me lo trajera lo más pronto posible, para no perder las cosas que habíamos utilizado en el ritual, que nos ayudarían mucho. Ella salió, prometiendo que mañana en la mañana lo tendría todo. Salió rápido, y me sorprendió verla en la mañana, ahí esperándome afuera de la casa. Le dije que pasara por la noche, porque tendría que llevar eso al panteón. Le dije que ahorita se fuera, y que fuera a acordar un buen trato con el velador, para que le diera entrada y no tuviera problemas. Que le dijera que yo lo había mandado, que solo le pasara mi nombre, y así la dejaría entrar al panteón. La señora aceptó, pues se veía que le había afectado demasiado la pérdida de su hijo. Yo comencé a preparar todo, haciendo una de las peores brujerías que me había atrevido a hacer. Al llegar la señora por la noche, tenía todo preparado, listo para enterrar el trabajo. Tal vez se preguntarán el por qué pedí todo eso. Pues yo les explicaré. Todo eso lo coloqué dentro de la cabeza del cerdo, todo metido por la boca, y todo eso le afectaría a él. Él sería como la cabeza del cerdo. En lo íntimo, en la comida, en su piel, caerían cosas desagradables. La comida que coma él se echará a perder. Los pelos no lo dejarán respirar. Cuando las flores se marchiten, será el fin de esa persona. A la señora le di la orden que al salir de aquí, fuera y enterrara la cabeza de cerdo al panteón, y ya solo esperará cómo la brujería hacía su efecto. Después de esa noche, no la volví a ver, hasta meses después, que llegó y tocó mi puerta, y al salir la vi, ojerosa, muy delgada. Me sorprendió verla así. Le pregunté que por qué se encontraba así, que qué le había pasado. Ella solo dijo, se dio cuenta, y antes de morir, me dijo que se las iba a pagar. Por eso estoy aquí. Quiero que me ayudes. La verdad, estoy muriendo, y necesito tu ayuda. Le dije que me contara lo que había pasado. Ella solo dijo, cuando fui a enterrar la cabeza de cerdo, desde el día 1,
Vi los resultados. Todo lo que él comía, a la hora lo vomitaba. Le daban muchos dolores de estómago. Él pensó que era algo que tal vez le había caído mal. Pero al pasar de las semanas, comenzaba a verse más y más mal. En poco tiempo, perdió peso y cabello. Por las noches, se sentía que se ahogaba. Y tratando de vomitar, decía que sentía pelos en la garganta, que no lo dejaban respirar. Ya había dejado de comer. Decía que toda la comida le olía mal, como si estuviera echada a perder. Y así fue empeorando, cayendo en enfermedades. Su estado de ánimo cayó junto con él. En las últimas semanas, antes de morir, me dijo que ya sabía lo que había hecho, junto con esa maldita bruja, y que íbamos a pagarlo. Pienso que trató de curarse, pero ya la brujería estaba muy avanzada. Con las últimas fuerzas que le quedaron, trató de llevarme con él, pero murió. Ella me dijo que le ayudara, que desde que había muerto su marido, que le habían comenzado a pasar cosas extrañas. Por las noches veía a un hombre alto y muy delgado. Al principio solo se manifestaba en las madrugadas, pero al pasar de los días, las cosas comenzaron a incrementar. Ahora no solo era la sombra de aquel hombre, sino también voces que escuchaba en su cabeza. Y algo extraño estaba empezando a manifestarse, ahora con agresiones. Ella me dijo que la verdad no sabía qué hacer. Le dije que no se preocupara, que yo la iba a ayudar. Le pregunté que cuánto llevaba así, a lo que ella me respondió, después de que mi esposo murió, como desde hace 3 meses. Y desde ese momento, mi ánimo y salud ha caído drásticamente. Le dije que lo primero que haría iba a hacerle una limpia, porque desde que había llegado, el ambiente se había puesto un poco pesado y que cargaba una vibra muy negativa. Así que tomé un huevo y algunas hierbas y comencé a limpiarla. La verdad, la señora tenía una vibra muy pesada, que tuve que usar varios huevos, pues todos se rompían cuando lo pasaba por su cuerpo. Al terminar le di a beber un líquido, que le ayudaría a sentirse mejor. Esto solo en lo que veía cuál era el mal que tenía, o el que le habían lanzado. La tomé de sus manos y comencé a abrir algunos portales, con oraciones especiales. Y cuando pude ver las visiones, pude ver que ella ya no tenía salvación, pues su alma ya tenía dueño. Antes de morir su esposo, hizo un último pacto, y era acabar con ella y otra persona que pude ver en mi visión. Y sí, era yo. Esa era yo. La verdad, en ese momento caí en cuenta que todo lo que me había dicho mi tía era verdad, que no me debí de haber metido con ese trabajo, porque yo iba a salir afectada. Por dentro me decía que qué tonta era, y que por unos cuantos billetes me había metido en cosas mayores, pues ese ente era demasiado poderoso. Al saber que ya no tenía salvación, lo único que le dije fue que con eso lo ayudaría un poco, pero que volviera dentro de una semana para ver qué podían hacer. Por supuesto que no le dije a ella todo lo que miré, pues no quería descontrolar todas las cosas. Cuando se despidió, se fue un poco más tranquila, aunque en su rostro se dibujaba una cara calavérica. No volví a verla. A la semana de haberle hecho la limpia, la estaba esperando, pero jamás llegó. No llegué a saber nada de ella, hasta que una noche, ya estando dormida, en mis sueños comencé a tener pesadillas. Veía cómo mi casa ardía en fuego,
y más personas estaban ahí, gritando y pidiendo ayuda también. Ahí en medio de las llamas, vi a la señora y a un hombre que la tenía sujetada por detrás. Ella tratando de zafarse de él, intentando correr hacia mí. Solo vi cómo se soltaba y comenzaba a correr hacia donde yo estaba, con gritos desgarradores y su rostro calavérico. Desperté de golpe cuando estuvo a punto de alcanzarme, sudando y con mi corazón latiendo sin control. Volteé a ver hacia el frente de mi cama y en la oscuridad pude verla, parada enfrente de mi cama, sin moverse, con una sonrisa que le cubría de oreja a oreja y su cabello hacia adelante. Casi me daba un infarto. Sin pensarlo, prendí una lámpara de escritorio que tenía a un lado de mi cama, desapareciendo por completo esa mujer que parecía mi clienta, a la cual había ayudado. En ese momento, todo cambió para mí, y me di cuenta que eso que atormentaba a la señora ahora venía por mí, al igual que ella. Una madrugada, desperté de esas veces que al estar profundamente dormida y te levantas de la nada y no sabes ni a qué hora es, ni en qué día estás. Así me desperté, toda desorientada. Al ver mi teléfono me di cuenta que era exactamente las 3:30 de la mañana. La volví a apagar y al estarme acomodando para volver a dormir, vi de reojo una sombra al fondo de la habitación. Así que volteé y tratando de observar bien, me di cuenta que había alguien sentado en una silla que estaba enfrente de mi cama. Me asusté, pero con un poco de valor pregunté que quién estaba ahí. La sombra solo se levantó y pude ver que su altura era demasiada, como para ser una persona normal. En ese momento, se me vino a la mente aquella cosa que mi clienta me había contado. Esa sombra delgada, oscura y alta. Armándome de valor, le pregunté que qué era lo que quería, que no le tenía miedo. Y si buscaba algo de mí, jamás lo iba a tener. Esa cosa solo se soltó a reír, soltando una carcajada que inundó todo el cuarto, desapareciendo al instante. Esa noche no pude dormir, pues en mi mente solo pensaba lo que le había pasado a la señora, y no quería terminar así. Al amanecer, comencé a investigar y a tratar de saber de ella, por medio de lo espiritual y buscándola por todos lados. Lo único que supe fue que ella había muerto, y que, sí, ese ente se la había podido llevar, y ahora vendría por mí. Sin pensarlo, comencé a trabajarme con rituales de protección que yo creía que me ayudarían, pero no. Los días pasaron y mi estado comenzó a empeorar. Aunque hacía lo imposible por protegerme, no ayudaba en nada. La verdad, ese ente era demasiado fuerte. Por las noches se manifestaba, dejándome pequeños mensajes que decía que vendría por mí, aunque trate de luchar, que no iba a poder. Esto jamás se lo dije a nadie, ni a mi familia, y mucho menos a mi tía. La gota que derramó el vaso fue cuando la mujer comenzó a aparecerse. La veía de reojo y cada vez más cerca de mí. Comenzó a afectarme mental y físicamente. Las voces de mi cabeza comenzaban a dañarme. Dejé de comer y unas ojeras se empezaron a dibujar en mi rostro. Mi madre, al verme así, me preguntaba que qué me pasaba, que si me sentía mal o tenía algún problema. Pero por no querer que se dieran cuenta, decía que me sentía mal, que tal vez era alguna gripa o infección que tenía. Tuve que ir al doctor para que no sospechara nada. Pero al pasar de los meses, tuve un cambio físicamente.
Al parecer, mi aspecto parecía el de un muerto viviente. La verdad no aguanté, y todo eso solo me estaba llevando a la tumba. Las entidades ya no solo era la señora y la sombra del señor alto, sino pequeños demonios que comenzaban a aparecer al pasar del tiempo y me atormentaban. Mi alma ya no podía más y pensé en terminar con todo esto, quitándome la existencia. Pero eso era lo que querían ellos, que perdiera la cabeza para poder hacer eso y poderse llevar mi alma fácil. Así atacan los demonios, se meten en tu cabeza para que la pierdas y puedan llevarte fácilmente. Por eso muchas personas que se ahorcan, que se quitan la vida, tal vez no es porque estén locas, sino porque están atormentadas por algún demonio o ente. Y a pesar de mis protecciones que hice, me ayudaron a que no me llevaran fácilmente. Así que tomé la decisión de llamar a mi tía y contarle todo lo que había pasado, al igual a mi madre. Caí en cama y mi familia no tenía tantas esperanzas, ni médicos, ni nadie me podía ayudar. Así que cuando llamé a mi tía y le conté lo que había hecho, me dijo que era de urgencias, que ella y otras personas fueran para allá, porque no tenía mucho tiempo de vida. Lo más pronto posible, tomaron un vuelo ellos, hacia donde yo estaba, y con ayuda de varios brujos, me pudieron ayudar. Me costó 1 año recuperarme. Por eso estoy aquí, contando mi experiencia. Soy una persona normal. Las y los brujos no son como los cuentos. Somos personas como tú, pero con diferentes dones que nos permiten manejar la brujería, la magia y lo espiritual. Perdón por extenderme mucho, pero son cosas que las personas como yo pasamos alguna vez. Pero eso es lo que nos hace más fuerte. Claro, si aguantas en medio de un ritual o posesión y no te vas. Los exorcismos que me realizaron los dejaré para otra historia. Esos fueron los que me ayudaron a que ese ente y ese demonio se fueran de mi vida y pudiera ser un pacto nuevo. Pero como les dije, eso ya será otra historia. Y si alguna vez escuchas de una bruja en algún lugar de Guanajuato, tal vez puedo ser yo, la bruja de las 3 cruces.